Así que lo recibimos con fuertes aplausos, lo animamos a que... Hola. Sí, está bien. ¿Cómo están con todo? Buenas noches. Quiero primero celebrar este homenaje a Vallejo y saludar a todos los presentes, a las autoridades que hacen posible esto que dice nuestro amigo, ¿no? Esta nutrición mental que es el arte, ¿no? Que es algo que a veces dejamos de lado, vemos como una vanidad, un artificio, pero es imprescindible, es menester para el día a día, ¿no? Ese nutrir no solamente lo digestivo, sino también la mente, ¿no? Ese cultivar. En ese sentido, el tema que hoy nos reúne es un tema que no solamente es un tema, es una pasión, es una fuerza, es una energía. César Vallejo ha tomado un rumbo raro en un poeta peruano, ¿no? Se ha hecho conocido internacionalmente en los últimos 100 años. No olvidemos que su obra más importante para la crítica internacional, Trilce, se publicó hace más o menos 101 años. Entonces, ¿qué hace que un poeta de nuestro país, un país con tantas carencias, un país que a veces no apuesta por la cultura, un país donde los poetas de repente son los últimos invitados a la mesa del día a día, ¿no? ¿Qué hace que un poeta como Vallejo sea tan importante? ¿Cómo se construye una voz así, ¿no? ¿Cómo se sigue estudiando Vallejo? Es fascinante eso, y cada año siguen saliendo diferentes estudios, siguen saliendo diferentes libros, y el tema Vallejo no ha sido totalmente cerrado, no ha sido totalmente estudiado, no hay una última verdad sobre Vallejo. Se sigue todavía intuyendo, se sigue todavía conjeturando, se sigue todavía respirando, oscilando la materia de Vallejo, ¿no? Sobre todo su obra Trilce, que es una de las más ignotas, herméticas que pudo crear el genio peruano de Vallejo, ¿no? Y a mí personalmente, algo que me llama la atención de este autor, desde que lo leo y lo releo hace muchos años, es esa enorme conciencia que tiene Vallejo con la vida, y que es a su vez una conciencia dual con la muerte, ¿no? Yo creo que Vallejo es el gran poeta de la vida porque es uno de los más conscientes de la finitud de la misma. Somos seres mortales, como decía Heidegger, el filósofo alemán, somos seres para la muerte. Y a veces esa conciencia no nos despierta nada. Estamos muertos ante esa conciencia de nuestra finitud, de nuestra mortalidad. Y yo creo que Vallejo es muy consciente de eso, y su poesía, desde que empieza su poesía, para mí ya nos da ese llamado a vivir, ese llamado a revelarnos, ese llamado a escribir también. Su primer poema, Heraldos Negros, a mí me resulta una metáfora de la muerte, ¿no? Los heraldos, que son mensajeros, que llegan justamente trayendo el mensaje, ¿no? Ese mensaje que es el sinsabor ante el dolor, porque además Vallejo, siendo el poeta de la vida y de la muerte, es el poeta del dolor, ¿no? Y quiero leerles algunas partes de este poema, que es uno de sus primeros libros, con el cual inaugura una etapa que es la primera etapa modernista, ¿no? Hay que también tener en cuenta que Vallejo es consecuencia no solamente de su propio genio, sino es consecuencia de un contexto donde se crea ese genio, ¿no? Vallejo es cercano a toda una recua de jóvenes que vivían en Trujillo, que son parte de la bohemia de Trujillo, donde el más connotado quizá es Antenor Orrego, ¿no? Vallejo le muestra los poemas que está escribiendo Antenor Orrego, que era un filósofo de ese momento, o era estudiaba filosofía y se iba a desarrollar más en ese ámbito, y creo que la relación que tiene con estos autores, con Alcides Espelucín, ¿no? Con los hermanos Garrido Málaver, con el propio Aida de la Torre, creo que todo eso va a generar en Vallejo una conciencia más alta de la estética, porque además, para entender a Vallejo, creo yo, hay que entender el estudio que hace Vallejo con la poesía, ¿no? Solamente pensemos que la tesis de Vallejo con la cual egresa a la universidad es la tesis del romanticismo en la literatura peruana, y si ustedes la han leído van a darse cuenta el bagaje que conocía, de autores que conocía Vallejo y con los cuales se había nutrido para crear su obra, ¿no? Entre las lecturas más, que me parecen más cercanas que tenía Vallejo para ese entonces, era el Siglo de Oro español, con autores como Quevedo, Garcilaso, Freiblés de León, Boscán, etc. Y también lo que estaba en boga en ese momento, que era la literatura del modernismo,
con el autor Rubén Darío, ¿no? Que, como ustedes saben, en 1888 publicó en Chile su obra Azul, que va a ser para muchos la primera obra que inicia este movimiento. Bueno, Vallejo en este primer poemario tiene esta onda modernista, esta onda donde busca de alguna forma transmitir un mensaje que se lea, que sea claro, y así como Rubén Darío también no podemos olvidar la otra sombra, la otra figura de esa época, porque cuando Vallejo empezaba a escribir, el poeta de ese momento era Chocano, ¿no? José Santos Chocano, que era el poeta más internacional, más conocido a nivel peruano, el más importante de toda esa primera etapa del siglo XX, ¿no? Y Vallejo dice lo siguiente en este poema, que es con el cual inaugura su poesía, inaugura su voz, inaugura su nervio, su energía vital. Y dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Y curiosamente, amigos, amigas, Vallejo pone muerte en mayúscula, lo cual me permite inferir que para Vallejo la muerte no era solamente un elemento más en su poesía, sino era un personaje que cobraba vida, que se singularizaba, que se encarnaba, que tenía un nombre propio porque estaba representado en mayúscula. Y si leemos toda su poesía, vamos a encontrar que también en Trilce se repite la conciencia de esta forma de entender la muerte, ¿no? Quiero leerles ahora su segunda etapa de Vallejo, que es la etapa trilciana, que es una etapa, me parece, más oscura y que no podemos dejar de manifestar que la escribe inauditamente en una etapa de presidiario, ¿no? Vallejo sufre la cárcel por más de 100 días de manera injusta, cae en una reyerta en su tierra, en la sierra de Trujillo, y es apresado. Vallejo, que era un joven intelectual ya conocido a nivel Perú, a nivel de nuestro país, cae víctima, ¿no?, de esa felonía, de esa injusticia. Sin embargo, como todo gran poeta que tiene un destino sobre sus hombros, Vallejo logra usar ese dolor para transformarlo en alma. Usa su dolor para transmutarlo y para generar arte, para generar belleza, para generar conciencia. Y en ese poemario hay un poema que en especial, el poema 75, que igual sigue esta prédica sobre la muerte, que para Vallejo no es de pronto una apología a morir, sino es una apología a vivir, una apología a tomarnos la vida con ese nervio que un poeta como Vallejo lo tomaba, ¿no? Para Vallejo vivir era importante, no era solamente llenar la barriga y ganar plata, era trascender, era buscar de pronto una épica, una cuestión más allá de lo cotidiano y lo mundano. Y en este poema Vallejo increpa a toda su generación y los acusa de esta manera. Y dice: estáis muertos. Qué extraña manera de estarse muertos. Quien quiera diría que no lo estáis, pero en verdad estáis muertos. Flotáis nadamente detrás de aquella membrana que, péndula del cenit al lanir, viene y va de crepúsculo a crepúsculo, vibrando ante la sonora caja de una herida que a vosotros no os duele. Os digo, pues, que la vida está en el espejo y que vosotros sois el original, la muerte. Mientras la onda va, mientras la onda viene, cuán impunemente se está uno muerto, solo cuando las aguas se quebrantan en los bordes enfrentados y se doblan y doblan, entonces os transfiguráis y creyendo morir, percibís la sexta cuerda que ya no es vuestra. Y Vallejo dice: estáis muerto, no habiendo antes vivido jamás. Quien quiera diría que no siendo ahora en otro tiempo fuisteis, pero en verdad vosotros sois los cadáveres de una vida que nunca fue. Triste destino el no haber vivido sino muerto siempre, el ser hoja seca sin haber sido verde jamás, orfandad de orfandades. Y acá me detengo porque esta parte me parece imprescindible, ¿no? El ser hoja seca sin haber sido nunca verde. ¿Cuánta gente de pronto nunca ha reverdecido? Para Vallejo ese era el color de la existencia, ¿no? Lograr esa diafanidad, esa lozanía, ¿no? Ese vigor que es la vida. Y Vallejo termina este poema
que también habla sobre el tema que les digo, y sin embargo, dice Vallejo, los muertos no pueden ser cadáveres de una vida que todavía no han vivido. Ellos murieron siempre de vida, estáis muertos. Y esta última parte, si ustedes leen la obra de Antenor Orrego, que se llama Mi encuentro con César Vallejo, que es un libro que salió prácticamente 25 o 35 años después de la muerte de Vallejo, él cuenta la anécdota que Vallejo solía repetir, ¿no? Vallejo decía, yo quiero morir de vida, decía, no de muerte. Y es algo que me parece hermoso, ¿no? Porque en el fondo Vallejo buscaba, no tenía miedo a esa muerte, pero buscaba que esa muerte sea una muerte de vida, de alguien que ha vivido, y no solamente alguien que ha sido cadáver, o sea, de una hoja verde que ha demostrado esa vitalidad. Sin embargo, Vallejo atraviesa esa etapa. Trilce lo escribe prácticamente con 30 años, y luego de eso sale de la cárcel, da una vuelta en un carro descapotable por todo Trujillo, celebra su libertad, Vallejo con el pelo largo que sacudía su frente, y luego de eso se va a Europa y no regresa jamás. Y en Europa, que quizás escribe sus poemas más vitalistas, porque si Vallejo primero pensaba que la muerte era absurda o que el humano estaba muerto nada más, en Europa, conociendo las diferentes ideologías políticas que se daban en ese momento, sea anarquismo, comunismo, etc., Vallejo va a escribir un canto más civil. Vallejo se va a poner la tarea sobre los hombros de enfrentarse a la muerte, de vencer a esa gran incógnita que es la finitud. Y para eso Vallejo pide a todos los hombres la unidad. Vallejo pide quizá la utopía más grande de la poesía del siglo XX, que es que todos los hombres se hermanen y juntos logremos vencer a esa oscura realidad. Y Vallejo escribe Masa y dice lo siguiente: al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 1500, clamando: tanto amor y no poder nada contra la muerte. Y hago un paréntesis, este verso me parece quizá el verso más hermoso de Vallejo, ¿no? Tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Lo rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra lo rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Y en Masa, amigos, amigas, Vallejo logra esa imposible, ¿no? Que es la gran utopía de la poesía vallejiana en su última etapa, y son poemas que escribe ya al borde de la muerte, y es eso, es lograr la gran unidad humana, lograr la gran libertad del hombre frente a ese gran abismo, ¿no? Vallejo nos dice: tanto amor y no poder nada contra la muerte. Bueno, es un poco mi lectura sobre Vallejo, ¿no? Hay muchas lecturas sobre este autor. De hecho, es una presencia que no se acaba con una sola lectura, y creo que en el fondo, para ir cerrando mi intervención, lo que yo rescato como joven lector de la poesía de Vallejo es, por un lado, ese tomarse en serio la palabra, ¿no? Hay una parte también de Vallejo que es muy importante, que no se escucha mucho, que es la parte de Vallejo como conferencista, que es Vallejo como periodista. Y Vallejo tiene una conferencia donde dice, ¿no?, que así como Arquímedes decía que denme un punto y moveré el mundo, Vallejo decía, ¿no?, denme una palabra y cambiaré el mundo, ¿no? Y esa conciencia, como poeta, del verbo, de ser hacedor, prometeo de la palabra, creo que es la gran herencia que nos deja Vallejo, ¿no? Eso es tomarnos la palabra como lo que es, quizá el bien sagrado que tenemos los hombres, para no ser solamente máquinas, para no ser solamente tránsito, para no ser solamente reproducción, para no ser solamente una hoja seca sin reverdecer, sino para inventar dioses, para inventar mitologías, para inventar una utopía. Y creo que en el fondo es esa la consigna de Vallejo, ¿no? Más allá de prender una vela, es seguir esa meta, ¿no?, que es tomarnos en serio el lenguaje y buscar una reivindicación entre los humanos. Gracias.